foro panel. Contarles brevemente que esto nace, bueno, nosotros como Casa Bolívar siempre tratamos de propiciar espacios de debate, de expresión, de posiciones, tratamos de aportar en eso. En esta ocasión, esto nace justamente por un WhatsApp que tenemos apoderados del Liceo 1, y efectivamente nacía la inquietud, la necesidad, la solicitud de que pudiéramos generar un espacio de conversación, de opiniones, y en base a eso, de ahí sale un poco y nos aventuramos justamente porque como es febrero, mediados de febrero, igual pensamos que podía ser compleja la fecha, pero la verdad que estamos bien contentos, contentas de que efectivamente causó, digamos, interés y están ustedes aquí. Así que agradecerles como Casa Bolívar la presencia a todos ustedes. Hemos invitado nosotros a estos compañeros, amigos, con los cuales hemos trabajado. No, para nosotros son muy cercanos, son las personas que nos han ayudado en distintas, tanto a los apoderados como a Casa Bolívar, nos han ayudado con sus elementos en distintas situaciones que se han generado, digamos, a través de estos años. Así que agradecer también la disposición y la buena acogida que tuvieron para poder asistir hoy día. Y nosotros, obviamente, le hemos solicitado a los tres compañeros, les dimos un poco el título en base justamente a lo que surgió en el WhatsApp de los apoderados. Tratamos de ser un poco consecuentes con esa idea. Bueno, está el compañero Sergio Gres, historiador, es una persona que justamente todos lo reconocemos como una persona muy experta y muy aplicada en el tema de asambleas constituyentes, plebiscitos. Washington Lizama, abogado de la Defensoría Popular, y Marco Riquelme, que en esta oportunidad lo hemos querido también invitar, porque, bueno, para todo es sabido, Casa Bolívar es una iniciativa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Por tanto, también sentimos la necesidad y el legítimo derecho, ¿no?, de hoy día también poder tener una opinión que hemos estado trabajando como movimiento, como militante, que nos parecía necesario también hoy día que el compañero coordinador nacional pudiera entregar algunos elementos en base a lo que hemos logrado hasta hoy día, porque también esto está todavía en discusión a nivel nacional de nuestra militancia, pero no obstante lo pusimos en una situación bien compleja, pero bueno, tendrá que salir aidioso a ver qué es lo que nos puede aportar. Así que eso, el orden va a ser de aquí para allá, y ustedes mismos ahí se... Bueno, después, lógicamente, van a haber espacios para preguntas, consultas, sobre todo, para aprovechar justamente la presencia de los compañeros. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a los compañeros y compañeras de la Casa Bolívar el haberme invitado a compartir algunas ideas con ustedes y sobre todo a debatir, porque me imagino que habrá interacción con el público y una segunda o tercera vuelta con los que estamos acá en esta mesa. El tema es el proceso constituyente y qué hacer frente a este proceso constituyente. Hay algunos conceptos que me parece que deben estar claros desde el comienzo para poder orientarnos lo más acertadamente posible. Y el primero de estos conceptos es que no podemos entender el actual proceso constituyente sin el marco de la rebelión popular que se está viviendo en Chile desde el 18 de octubre. Esta rebelión popular y no mero estallido social, como dice la prensa y los políticos profesionales, que es un fenómeno mucho más profundo y con cierta direccionalidad política que la casta política y la clase dirigente no quiere ver, es un levantamiento de los pueblos de Chile contra el modelo neoliberal y sus miserias y contra el sistema político de democracia
meramente representativa, tutelada, restringida y de baja intensidad que tenemos desde 1990, que no es sino el guardián, el marco político y constitucional del modelo de economía y sociedad neoliberales. Este marco político, esta constitución, es un traje a la medida de este modelo de dominación. Y más particularmente la constitución del 80, reformada infinitas veces, pero mantenida en sus características más esenciales, es el objetivo político que se propone este movimiento. Una nueva constitución, una constitución democrática que asegure derechos sociales, que asegure una verdadera democracia, pero no solo una nueva constitución, sino también una nueva constitución mediante la forma de gestación más democrática que puede tener una carta constitucional, esto es la Asamblea Constituyente. Y en este marco de rebelión popular, como ni siquiera en nuestros mejores sueños podíamos avisorarla, se produce como reacción de la clase dominante y de la casta política este famoso acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre del año pasado, que no es sino una maniobra desesperada unida a la política represiva para tratar de frenar este movimiento y desviarlo por un callejón sin salida, concediendo aparentemente la gran demanda popular de la gestación de un proceso constituyente para cambiar la Constitución y sustituirla por una nueva Carta Fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque si examinamos con mediana profundidad este acuerdo, y hay que comenzar por su nombre, Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, lo que ya nos dice mucho acerca de cuál es su principal objetivo, la paz social, entendida como esta como la mantención del orden dominante, porque cuando las clases dominantes hablan de paz social, se refieren a la situación en que ellas van ganando y en la cual su hegemonía no está siendo cuestionada. Pues bien, ese es el primerísimo y principal objetivo de este acuerdo parlamentario entre gallos y medianoche, en el sentido más literal de la palabra, fue tipo 2:30 de la mañana que nos dieron a conocer la noticia, que consiste en un proceso constituyente, pero no en un proceso constituyente libre, soberano, democrático, no en un proceso constituyente en el cual el soberano, la ciudadanía, se puede expresar sin cortapisas, sino un proceso constituyente en el cual uno de los poderes constituidos del Estado, esto es el Parlamento, le raya la cancha al poder constituyente originario que reside única y exclusivamente en la ciudadanía de acuerdo con la teoría democrática. Y esto se expresa en los términos de ese acuerdo y de la reforma constitucional que viene enseguida, promulgada el 24 de diciembre, en una fórmula en la cual, si bien aparentemente se le pregunta, de acuerdo con cánones democráticos, a la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución y luego quién quiere que redacte esta constitución, se le ofrecen dos alternativas, ninguna de las cuales constituye una verdadera asamblea constituyente. Porque la alternativa 1 es la convención mixta, esto es un organismo compuesto por mitades, por parlamentarios designados por los propios parlamentarios y otra mitad electa por la ciudadanía, en circunstancias que el poder constituyente originario reside única y exclusivamente en la ciudadanía. Lo que nos tiene que llevar a concluir, de manera muy clara, de que el Parlamento no tiene derecho a escoger ni un solo delegado constituyente, ni uno solo, porque ellos son un poder constituido, derivado del poder constituyente original. Y alternativa B, aparentemente más democrática, un cuerpo de delegados y delegadas electo íntegramente por la ciudadanía, la Convención Constitucional. Los, entre comillas, progresistas que firmaron este acuerdo salieron alborozados a celebrar diciendo tenemos la Asamblea Constituyente pero con otro nombre. Esta es la Convención Constitucional, puesto que esta va a ser electa completamente por la ciudadanía, lo cual constituye una falsedad teórica y política de punta a cabo,
Porque no basta que un cuerpo sea electo completamente por la ciudadanía para que podamos considerarlo como una asamblea constituyente. Para ser tal, este cuerpo tiene que ser libre, soberano. Es decir, tiene que ser un cuerpo, un organismo al cual ningún poder constituido, en este caso el Parlamento, tenga la posibilidad de rayarle la cancha, de determinar sus normas, sus formas de funcionamiento. Y resulta que en la reforma constitucional del 24 de diciembre se establece claramente que la Convención Constitucional o la Convención Mixta tendrá que funcionar para la aprobación de sus mociones con un quórum supramayoritario de 2/3 de sus integrantes, cuestión imposible de lograr por ninguna coalición política o por ninguna alianza, por amplia que sea. Esto, si nos fijamos bien, no es sino una reedición de la lógica binominal que ha regido durante casi 30 años, según la cual una minoría, en este caso una minoría reaccionaria, de 1/3 equivale a lo mismo que una mayoría de 2/3, porque para aprobar cualquier moción constitucional se requerirá una mayoría de 2/3. Y pongo ahí el énfasis, porque este es el nervio de la guerra. Aquí está el escollo principal. No basta ganar una elección, no basta ganarla con mayoría absoluta, se requieren 2/3. Como si fuese poco, este acuerdo transformado en reforma constitucional, porque ya son artículos adicionales a la Constitución del 80, establece que hay materias que son tabú, que no se podrán tocar por el futuro organismo constituyente. Y esas materias no son otras que los tratados internacionales firmados por Chile. Lo que significa, en buen romance, que sea cualquiera la mayoría que emerja de esta, entre comillas, constituyente, Chile seguirá atado por los 30 tratados internacionales y 31 si se arroga el TPP-11, de manera indisoluble al modelo neoliberal a escala mundial, porque estos tratados apuntan precisamente a eso. De tal manera que estamos ante una nueva tentativa, las ha habido a lo largo de toda nuestra historia, de usurparnos la soberanía. La clase dominante y su expresión, la casta política, el gran partido del orden, que emergió claramente el 15 de noviembre y que va desde Kast y la UDI por la extrema derecha hasta lo que queda del Frente Amplio, porque eso fue lo que se reveló esa noche, y en las semanas siguientes, cuando se votaron las leyes represivas que pedía el gobierno de Piñera, nos quieren encajonar en este camino, un camino que en principio, a menos que tengamos mucha fuerza y mucha inteligencia política, es un camino, es un callejón sin salida. Pues bien, vamos al grano. ¿Qué hacer? Aquí hay distintas alternativas. Hay gente que de manera entusiasta dice, ya tenemos la Asamblea Constituyente, puesto que esa va a ser la Convención Constitucional, y hemos demostrado brevemente, pero espero que con claridad, de que eso no es una Asamblea Constituyente. Y que de mantenernos estrechamente por los marcos o los márgenes fijados por la reforma constitucional, vamos efectivamente a un callejón sin salida. Nos van a cocinar, nos van a presentar una nueva constitución que puede ser elaborada por una asamblea que tenga paridad de género, que tenga cupos reservados para los pueblos originarios, en que haya una cantidad no despreciable de independientes, pero que va a ser impotente frente al quórum de los 2/3. Hay compañeros, yo sé que hay algunos aquí presentes, por los cuales espero polemizar, que dicen no hay nada que hacer, por lo tanto hay que abstenerse, e incluso algunos dicen hay que boicotear. Yo pienso que esa no es la salida, honestamente. Porque si nos abstenemos, el resultado del plebiscito del 26 de abril, si es que tiene lugar, y yo creo que sí va a tener lugar, porque la situación es muy cambiante, por lo tanto, el análisis que uno hace puede tener una validez de pocos días o de pocas semanas, ¿no es cierto? Y habrá que revalidar y rehacer los análisis en su debido tiempo.
En la práctica, compañeros, eso significa ayudarle a la derecha más dura a vencer en una de las dos opciones que tiene el 26 de abril. Primera opción, rechazo. Porque si una cantidad elevada de compañeros y compañeras de izquierda se abstienen de participar, eso eleva las posibilidades de rechazo que preconiza la derecha más extrema, más dura. O segunda trinchera que tiene esta derecha, si es que pierde esa opción en el plebiscito, es la convención mixta. La derecha tiene dos trincheras en las cuales refugiarse el 26 de abril. El rechazo primero, pero si como eso fuese poco, la posibilidad de la convención mixta, que de las dos fórmulas propuestas es claramente la más antidemocrática. Entonces, ¿qué hacer? Respecto al qué hacer, hay un elemento que tenemos que tener en consideración y que es válido para todas las propuestas que surjan en el seno de la izquierda, tanto las que llamen a participar como a las que llamen a abstenerse y a boicotear. Y aquí hay un elemento central que lo tenemos que tener muy claro. Cualquiera sea nuestra estrategia, lo fundamental es mantener la movilización social, mantener la presión popular a un nivel a lo menos, subrayo a lo menos, equivalente al que teníamos en octubre y en la primera quincena de noviembre. Sin ese elemento, ninguna estrategia, sea A, B o C, puede triunfar. Más aún, es necesario tener más fuerza. Y esa mayor fuerza tiene que expresarse no solo en manifestaciones callejeras, no solo en marchas, no solo en cabildos y asambleas territoriales, lo cual debe mantenerse, sino principalmente apuntando a un elemento, a una herramienta a la cual aún no hemos sido capaces de echar mano: la huelga general indefinida. Ojo, no huelga general de un día o 2 días, huelga general indefinida, algo que afecte efectivamente a las clases dominantes y a la economía. Sin ese elemento, yo creo que no tenemos huelga. Y cualquiera sea la estrategia a la cual apuntemos, vamos a perder. ¿Qué hacer en concreto? Mi posición, y es la de este colectivo en el cual yo pertenezco, un Foro por la Asamblea Constituyente, que es un colectivo que lo formamos a fines del 2013 y que viene produciendo insumos teóricos y políticos para la Asamblea Constituyente desde hace varios años, es que, estando conscientes de las trampas y limitaciones del proceso constituyente oficial, hay que tratar de forzar este proceso constituyente, de provocar una ruptura democrática para ir más allá de lo que este proceso constituyente permite o pretende que hagamos. ¿Cómo? Primero hay que ganar el plebiscito de abril. Porque si no, buenas noches los pastores, compañeros. Porque tirando piedras no vamos a llegar a la moneda. Solo con manifestaciones y con primera línea no llegamos a la moneda. Es decir, llegar a la moneda es una figura, evidentemente, ¿no es cierto? No llegamos al poder, no alcanzamos nuestros objetivos. Se necesita una estrategia política. Hay que ganar el plebiscito de abril. Hay que ganar, sí, a una nueva constitución, y luego hay que ganar la convención constitucional a sabiendas de que no es una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para tener, como segundo paso, en octubre, una mayoría absoluta, la mitad más uno, de delegados y de delegadas a la convención constitucional, no sé qué título ponerle, progresistas, partidarios del cambio, de avanzada, como ustedes quieran colocarle, pero que tenga la claridad política y el coraje de declarar a este organismo, la Convención Constitucional, libre y soberana. Esto es, con capacidad para definir sus propias normas. Y no estar amarrado a los conceptos, a las normas establecidas en la reforma constitucional. Pero es que esto es una ruptura de grandes... Por supuesto que es una ruptura de grandes proporciones. Esto significa romper la legalidad. Esto significa ir más allá de la reforma constitucional. Por eso el paro nacional o la huelga general indefinida. Para apoyar políticamente esta opción. Y una vez que la Convención Constitucional se declare libre y soberana, esto es, se transforme de hecho
y ojalá de nombre, pero eso no es lo más importante. En una verdadera asamblea constituyente, fíjense que de acuerdo con la propuesta que venimos haciendo desde el año 2014, podríamos hasta darnos el lujo, y bueno que así sea, de, entre comillas, lo pongo bien entre comillas, respetar el quórum de los 2/3. Porque lo que nosotros venimos proponiendo desde ese año es que la Asamblea Constituyente de nuestros sueños, no la de la reforma constitucional, funcione en base a un quórum supramayoritario de 2/3. Alguien dirá, pero compañero, esos son los quórums de Jaime Guzmán, de la Constitución actual. Sí, pero nosotros introducimos otro dispositivo a continuación. Plebiscito intermedio. Cualquier propuesta de artículo, de capítulo de la Constitución, de pasaje de esto, que no alcance el quórum de 2/3, muy difícil de alcanzar, va a plebiscito ciudadano. Y en ese plebiscito, la ciudadanía decide por mayoría absoluta, es decir, de acuerdo con la regla democrática, 50% más. Todos esos plebiscitos los podemos ganar. Imagínense ustedes, cualquier materia, AFP, salud, agua, derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, fuerzas armadas, base de la institucionalidad. Si nos vamos tema por tema, en los casos en que no haya acuerdo de 2/3, y en la mayoría de los temas fundamentales no va a haber acuerdo de 2/3, impera la ciudadanía. Esa es nuestra propuesta. Porque abstenernos es solo un acto testimonial. El plebiscito va a tener lugar. Y estoy seguro que va a votar mucha más gente que en las elecciones de los últimos 10 años. Porque el promedio está votando 40% de las personas. Les aseguro que de 60 para arriba, va a ser la tasa de votación. Entonces, en vez de cerrar este proceso el 26 de abril con una derrota del no, o con una victoria del sí, pero también de la convención mixta, que le asegura a la casta política de partida la mitad de los asientos en el futuro organismo constitucional o constituyente, es mejor dejar abierto el escenario para seguir acumulando fuerzas y luchar por romper este fórceps, esta camisa de fuerza que está en el acuerdo del 15 de noviembre y en la reforma constitucional del 24 de diciembre, para poder tener alguna posibilidad de continuar incidiendo o luchando. Porque de no hacerlo, de ser derrotada la opción sí el 26 de abril, o de triunfar el sí, pero la convención mixta, lo que va a ocurrir no va a ser el cierre automático de la rebelión, pero van a ser una serie de combates de retaguardia en que cada día menos sectores, producto de la sensación de derrota, de no conseguir nada y de la represión estatal, se van a ir restando al movimiento. Y este va a ir muriendo de una muerte lenta, dolorosa, prolongada y absolutamente inútil. El escenario está abierto, depende de nosotros que siga abierto y ojalá que no solamente siga abierto, sino que también nos traiga alguna victoria. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, a los amigos, a los compañeros que han hecho posible esta instancia para poder intercambiar ideas, para reflexionar y para que cada uno de nosotros vaya tomando alguna posición en torno a este escenario que ya está abierto desde octubre del año pasado. En general, coincido con muchos de los elementos ya planteados por el profesor Gress. Por lo tanto, me gustaría ir hacia la reflexión de un tema que yo creo que es relevante para ver cómo construimos los escenarios políticos, los escenarios sociales, en que nosotros, en que el pueblo organizado, en que la inmensa mayoría de este país avance en un proceso de transformaciones. Y ahí donde mi crítica va por lo siguiente. Generalmente, aquellos que creen que cambiando la Constitución, que participando en el proceso constituyente que está abierto, cualquiera este sea,
lo hacen con esa lógica que es propio de aquellos que participan en elecciones, es decir, que hay una visión de que cambiando la estructura legal, la estructura jurídico-institucional, se generan los cambios sociales necesarios para transformar el país. Y esa es una posición que tiene larga historia en nuestro país. Sin embargo, si uno ve, estamos hablando del tema de la Constitución, las grandes constituciones, por lo menos las que han permanecido por más tiempo, son fruto o han sido elaboradas por una clase social que hegemoniza y cuyos intereses ya, en concreto, ya tienen las asas del poder en su mano. La Constitución, por lo menos así entiendo yo, la Constitución no es sino expresión de una hegemonía político-social. El año 33 del siglo XIX, la Constitución portaliana, se construye y se impone una vez que las fuerzas conservadoras ganan la guerra civil con las armas en la mano. Es decir, ya cuando tienen el control de la situación. El año 25 no hubo una guerra, en términos militares, sí hubo una gran pugna a nivel de clases dominantes y el pueblo también intentando bregar por que sus intereses, hacerlos carne y que fuesen respetados. Y el sector burgués nuevo que irrumpía ya con una hegemonía político, económica o social, logró imponer la Constitución del 25, ni qué decir de la Constitución del 80. Es decir, la Constitución del 80, la dictadura no la hace el año 73 ni el año 74. La hace el año 80, una vez que a nivel interno estaba claro el sector de la burguesía que hegemonizó el proceso de la dictadura, la gran burguesía económica financiera, etcétera, etcétera, desplazando a los otros sectores burgueses vinculados a la industria, etcétera, y ahí recién impone sus intereses. Entonces, cuando se abre un proceso de debate en torno a nuestra Constitución en la actualidad, proceso que, y ahí es muy efectivo, se ve, no es a iniciativa de las clases dominantes. Las clases dominantes toman irrupción abierta a partir de lo que es el 18 de octubre y con una necesidad de poder volver a restablecer un orden, entienden que hay una demanda mayoritaria de cambiar algo y deciden usurpar ese proceso y establecer su propio cronograma. Y ahí yo por lo menos establezco un símil con la salvedad histórica correspondiente. La dictadura hizo un cronograma. El plebiscito del 88 no fue algo que surgió de la nada ni de la espontaneidad. Fue un proceso largo en el cual esto era parte de un proceso más largo todavía de establecer una estabilidad política para que el sistema económico-social pudiera funcionar. Ahora están más apremiados, pero este proceso constituyente también, a partir de ese acuerdo político que llegan estos sectores políticos, esta casta política que habla el profesor, estos sectores que representan a lo más atrasado de nuestra sociedad, que de una u otra manera tratan de enfrentar esta coyuntura que ven que se les va de las manos, pero se les va de la mano a través de este proceso constituyente. Y ahí es la reflexión que hay en torno a por qué se les va de las manos. Es por la lucha callejera, es porque hay un proyecto alternativo que se erige y lucha por ser dominante, o porque la clase política ya está completamente desprestigiada. Eso del desprestigio ya eso no se abre a partir del 18. Eso ya es viejo, eso ya 10, 15, 20 años, el desprestigio y la descomposición del sistema político ya es un proceso bastante más largo. La clase política le tiene miedo a la movilización y cree que abriendo un debate en torno a estos elementos institucionales va a poder calmar la calle. Y esa es su apuesta. Y ahí entonces volvemos a la reflexión de qué es lo relevante en este proceso. Porque esta coyuntura
lo que puso en cuestión el modelo económico, el modelo político, lo que estamos viviendo, fue la movilización popular. La clase política, los sectores políticos, empresariales, le están tratando de generar una conducción para tratar de desviar el proceso. Pero vuelvo a la pregunta que me hice al inicio de la exposición. ¿Las constituciones qué es lo que son? ¿Son fruto de qué y para qué sirven? Porque si creemos que las constituciones son la llave maestra para la solución de todos los problemas, es lo mismo que decir que las elecciones son el camino para las transformaciones profundas de una sociedad. Porque elecciones, proceso constituyente, sin al pueblo organizado y con un proyecto alternativo, va a ser sino un acompañamiento incómodo, indeseable, pero eso, un acompañamiento con cero posibilidades de hacer transformaciones profundas. Porque las disputas políticas son en torno a proyectos. Y la burguesía, fragmentada, con sus propias contradicciones, tiene claro que su proyecto es la mantención del sistema capitalista neoliberal, con sus matices, y ahí deriva que existen dos posiciones frente al tema. Algunos que quieren introducir un componente social y otros que quieren mantener el status quo. El tema, y lo relevante acá, el pueblo en este conflicto, ¿tiene algún proyecto alternativo que levantar frente al proyecto de la burguesía? Y ahí la importancia efectivamente, de las asambleas populares, de las asambleas territoriales, de los cabildos, para construir ese proyecto alternativo por el cual luchar. Porque hasta el momento, lo que une a un sector importante del pueblo, y eso es obvio por las consecuencias sociales que genera, es un rechazo a este sistema económico, que genera desigualdad, exclusión, mantención de la miseria que actualmente vive la inmensa mayoría de la población. En eso podemos estar de acuerdo. Pero ¿qué le vamos a levantar a eso? ¿Cuál es el proyecto que en el seno del pueblo se levanta como alternativa para disputar? Porque vuelvo a insistir, los procesos políticos son en torno a proyectos de sociedad. Y si hay una cosa que tienen avanzado y bastante consolidado la reacción, las clases reaccionarias, es su proyecto de sociedad. Y ahí, efectivamente, la Constitución del 80, y por eso hay algunos sectores que se aferran tanto en no modificarla ni un ápice, a diferencia de otras constituciones, yo podría decir que desde la mayoría de las constituciones, tiene una faceta novedosa, que es la denominada Constitución económica. Es decir, generalmente las constituciones políticas tienen la estructura política de un país, sus organizaciones, la forma de organizarse políticamente, una declaración de principios bastante corta y derechos fundamentales. Pero esta constitución efectivamente introduce su cosmovisión económica y la enrada como eje central, como viga maestra de su ley fundamental. El problema es, y vuelvo a insistir, podemos eliminar esa parte, podemos modificar el articulado con mayorías o sin mayorías, con mayorías simples o mayorías exorbitantes, que es la que plantean los sectores que firmaron ese acuerdo. La pregunta es, vuelvo a insistir, ¿qué vamos a levantar como alternativa a ese proyecto? Y ahí hay una tarea pendiente que todos los sectores políticos que luchan por la transformación no han logrado levantar un proyecto que el pueblo en su conjunto lo asuma. Y de ahí que la lucha actual, muy enérgica, muy combativa, es muy reactiva, es en contra de. Y ahí los símbolos del actual sistema económico están presentes y han sido el objeto del ataque del pueblo. AFP, bancos, tiendas y cadenas de supermercados, la clase política toda, la que representa de una u otra manera sus intereses en el Parlamento. Por eso yo creo, no tengo todavía ni pretendo dar
opiniones en cuanto a qué es lo que hay que hacer. Sí poner este problema acá sobre la mesa para reflexionar en torno a lo que las organizaciones sociales, a lo que la ciudadanía, a lo que el pueblo organizado, a lo que las organizaciones políticas tienen que levantar como alternativa en estos momentos. Porque se abrió un proceso constituyente de un sector. Eso el profesor Grell lo plantea y creo que más claro no puede ser. La pregunta que yo me hago, si el pueblo decide participar en este proceso, la ley electoral, la institucionalidad electoral, va a ser la misma legislación que actualmente está rige en relación al Congreso. Y con un tema que ni siquiera se han dado, ni siquiera en forma simbólica, hacer alguna concesión, van a ser los partidos políticos los que van a tener el control de estas elecciones. Entonces la pregunta es, en este marco jurídico que nos rige, con un proceso que ya en unos 2 o 3 meses más, con la televisión completamente hegemonizada por los partidos políticos, ahí ya se distribuyeron los minutos, en el cual las organizaciones populares, las organizaciones sociales, los dirigentes que se han elevado en las conducciones de procesos naturales de provincia, en los territorios, van a andar mendigando que se les dé un espacio en los partidos tradicionales para poder participar en este proceso constituyente. Ya el fiasco del denominado Partido de la Dignidad, que intentó erigirse en partido instrumental, ya que nos somos un poquito más viejitos, esa palabra partido instrumental, plebiscito del 88 se nos viene claro, PPD, que también surgió con eso, también abrir una puerta a aquellos sectores que no querían. Y antes que se constituyera ya habían operadores políticos ahí haciendo un trabajo en su interior. Ese yo creo que es el riesgo y la necesidad que creo que estamos, muchos de nosotros que hemos bregado los últimos 20 años, de construir alternativas, de construir desde abajo, no hemos podido efectivamente construir los instrumentos para eso, y creemos que este proceso constituyente que nos pilló, yo creo que ahí por lo menos yo me incluyo, pero la inmensa mayoría de nosotros, así todavía en pañales, no estando preparados, no obstante en el tiempo que llevamos haciendo política, queremos hacer más corto el proceso y creer que si participamos en este proceso vamos a lograr obtener más avances que los que de una u otra manera se podrían lograr efectivamente constituyendo toda esa fuerza que hay abajo, esa energía, ese poder, efectivamente el poder constituyente. El profesor, hay algunos estudios que hablan de la Asamblea Popular Constituyente de los años 10, en torno a de los años 20, que se dirigió por los sectores populares y que planteó de una u otra manera una disputa por un proyecto de sociedad alternativo al de las clases dominantes, que quizás no entregue elementos que nos sirvan en la actualidad. Es decir, un pueblo que no está organizado, que no ha logrado construir un proyecto político alternativo, va a lograr obtener un avance en un proceso en el cual no tiene mucho que hacer. Esa es la pregunta que dejo abierta y que creo que no soy yo en lo personal, sino que somos todos nosotros quienes estamos interesados en la efectiva y la profunda transformación de este país, si esa es la vía que nos va a hacer avanzar o no va a ser la vía que, al contrario, que nos va a poner limitaciones nuevamente históricas en este proceso de construir una fuerza popular con su propio proyecto y con su propia vía para transformar este país. Eso. Bueno, yo no voy a agradecer a la Casa Bolívar porque pertenezco a la Casa Bolívar.
Lo que sí, agradecerle a todos ustedes que estén aquí presentes, en particular a los compañeros que me han antecedido. Nosotros, sabiendo un poco el nivel del profesor, del abogado, y estando en un proceso recién de maduración de lo que significa esta discusión, donde sí hemos decantado algunas cosas, y para no equivocarme, no vayan a excomulgar de la organización, he escrito la ponencia que tiene el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Desde el 18 de octubre nos encontramos. Les voy a decir algo además. No se preocupen por las hojas, que son muchas. Lo que pasa que, como ya estoy viejo, veo poco. Entonces, son así unas letras que tengo. Desde el 18 de octubre nos encontramos ante un proceso de movilización inédito para todos nosotros. No conocemos una revuelta con las características de la que se mantiene durante 119 días, en una incesante y diversa movilización que ha remecido el modelo que mantiene la burguesía en nuestro país. Pareciera que el pacto social que entre ellos habían construido se ha venido al suelo, donde además hay que destacar el papel de la mujer como vanguardia de esta lucha, que no solo ha denunciado, sino que ha sido motor fundamental en la permanencia de la movilización. Todos y todas ya sabemos, o al menos hemos discutido y analizado las razones de este levantamiento. No solo son 30, son al menos 47 años de explotación, abuso, bajo salario, pensiones indignas, concentración de la riqueza, una desigualdad cada día más brutal. Los que han mantenido este sistema impuesto por la dictadura son los sucesivos gobiernos a partir del año 90. Durante estos casi 4 meses solamente hemos visto araquiris con cuchillos de plástico, cero autocrítica, ningún atisbo de reconocimiento del actuar criminal que ha comprometido a generaciones completas. ¿Por qué esto sucede? ¿Son personas intrínsecamente perversas? No, lo que ocurre es que el abuso, la explotación y la desigualdad son un sistema. No es una individualidad, no dependen de la voluntad individual. Es la imposición colectiva de la oligarquía para hacer funcionar su sistema de apropiación de lo ajeno. Es la legalización del abuso y la miseria. Es la institucionalidad democrática que siempre ha estado al servicio de los poderosos. Es el compromiso contraído desde los comienzos de la dictadura, el compromiso sobre la sangre de los luchadores antidictatoriales y aquellos que buscaban una sociedad más justa. Pero situémonos donde y en quienes mucha gente pone esperanza: la izquierda neoliberal. Ellos y ellas siguen actuando con una soberbia sin igual. Se castigan con cachetadas de payaso. Se siguen burlando de la mayoría y nos imponen por la fuerza su representación. Es gente inconfiable, son instituciones inconfiables. Tampoco encontramos un panorama mejor en los sectores más radicales, que claramente no tenemos complicidad con el sistema, pero estamos impregnados de egos y caudillismo. Nos faltó y nos falta visión para entender lo que estaba ocurriendo en el país. A pesar de saber que no era posible que nuestro pueblo no se rebelara contra la injusticia, no fuimos capaces de estar preparados para este momento. No solamente eso, sino cada cual actúa por su lado. Pareciera que solo hay interés en lo que pueda servir a sus propias organizaciones. Quieren dirigir y conducir, lo cual da cuenta de que aún continúa la incomprensión del momento que vivimos. Por eso no es casual que se hayan levantado y organizado miles de asambleas y cabildos.
Estos últimos fueron desapareciendo producto de los intentos de manipulación de sectores políticos en relación con sus esfuerzos y trabajos de construcción de ideas sobre las transformaciones. Las asambleas han surgido en distintos lugares y son variadas en sus formas y pensamientos. Muchas de ellas han existido desde sus luchas reivindicativas durante largos años. Desde el punto de vista político, estas son la verdadera asamblea constituyente. Elaboran, ven sus problemas, sus reivindicaciones, el agua, los bosques, el mar, los recursos naturales, las pensiones, los bajos sueldos, la educación. Esto es lo peligroso para el modelo. Es por eso que buscan un fraude constitucional, para salirles al paso a los pobres y a los conscientes, que se han organizado para crear una nueva institucionalidad. No podemos llamarnos a engaño. Según nuestra opinión, esta no es una revolución en términos tradicionales. Seguimos bajo la institucionalidad burguesa y bajo esos términos debemos desbrozar, limpiar y abrir el camino hacia transformaciones más profundas y definitivas. Por tanto, debemos empujar lo más posible para que nuestro pueblo quede en las mejores condiciones de lucha para continuar en la búsqueda de la justicia social. Es por estas razones que vemos con preocupación, incluso a veces molestia, por la nula presencia de los trabajadores del sector de la producción, mineros, portuarios, forestales. Incluso otros sectores también, como los empleados y empleadas públicas, pescadores y municipales, etcétera, etcétera. Hasta el momento, el costo que ha sufrido nuestro pueblo es brutal. Al menos 30 muertos, más de 400 heridos y heridas oculares, más de 2.500 presos y presas políticas, miles y miles de apaleados, violadas y abusadas. Es bastante alto el costo. ¿Por qué no ha tenido una repercusión a la altura del horror? Porque en la práctica se ha negociado el dolor. Se han puesto de acuerdo en empatar la violencia del Estado con la movilización social. Están de acuerdo en criminalizar la lucha contra el modelo y el sistema. Así, de esta manera, invisibilizar las graves violaciones a los derechos humanos. En esto están todos de acuerdo: empresarios, partidos políticos, gobierno, parlamento, fuerzas armadas, fuerzas policiales y, por supuesto, los medios de comunicación, que día a día, hora a hora, machacan con el nuevo pacto social que quieren. Son los mismos rostros de los 30 años, son los mismos que explotan y abusan, son los mismos que se han puesto de acuerdo entre ellos para decir cómo ahora vamos a ser gobernados. Hace 47 años, la oligarquía hizo un pacto con militares y el imperialismo norteamericano para terminar con el gobierno popular y tuvimos una dictadura durante 17 años que impuso a sangre y fuego el modelo capitalista neoliberal, desconocido hasta ese momento. Fuimos el conejillo de Indias. Después, la burguesía y los sectores procapitalistas hicieron un acuerdo de paz con Pinochet para imponer el modelo brutal que dura hasta hoy. Ahora, ante la arremetida popular por los cambios, los sectores empresariales, con la derecha más los sectores de la socialdemocracia, sin vergüenza alguna, hacen un nuevo pacto a espaldas de la gente en la noche, entre los mismos que mantuvieron en el país en estas condiciones durante 30 años, incluso algunos de ellos, como ya lo hemos dicho, 47. Le llamaron Pacto por la Paz. Se metieron en medio de la lucha popular para ponerse a disposición de los poderosos y anularla. Lo hacen para impedir que se pudiese levantar la posibilidad de una asamblea constituyente originaria. Es el intento de negación de una verdadera constitución. Se hace en momentos que la movilización popular estaba en alza. Se hace con el fin de desmovilizar las reivindicaciones por 47 años negadas. Es una falsedad el supuesto avance para derrotar la Constitución de Pinochet. Es Piñera quien impone
una salida ante la arremetida del pueblo. Lo hace incluso bajo amenaza. Que la élite política de la llamada izquierda y el progresismo la acepte no obliga a nuestro pueblo a salir corriendo detrás de ello, pero desorientan, confunden, engañan. Nos dicen que es lo mismo si marcan convención constituyente, que somos ignorantes, que solo tenemos que seguirlos. Para supuestamente salir de la dictadura, los de siempre negociaron modelo e impunidad. Ahora nuevamente se negocia a oscuras modelo e impunidad. Nosotros y nosotras no vamos a participar en este fraude constitucional. Aún estamos viendo cuáles serán las acciones que tomaremos en función de repudiar este nuevo negociado. No es fácil, porque al frente no está solo el enemigo de la dignidad y la justicia. También se sitúan aquellos sectores populares que con esperanza nuevamente confían en que los negociadores esta vez sí que se pongan al lado de los pueblos. Este sector popular, que no cabe duda también estará en las próximas luchas, no actúa de mala fe. Quiere cambio, pero pone sus esperanzas en otro. No es protagonista de los cambios. Eso nos diferencia. Nosotras y nosotros creemos que la democracia representativa ya no sirve para mantener la opresión. Queremos ser protagonistas y partícipes de los cambios. No depositamos la confianza en otros. Creemos que las propias fuerzas del pueblo deben ser los y las protagonistas. Perdón. Al final parece que no era tan grande la letra, porque estoy demorando bastante. Fue el engaño. No es fácil enfrentarse al dilema del fraude constitucional, donde se nos dice que es igualito a una asamblea constituyente, que si no estás de acuerdo, entonces eres de CAT. No es fácil para nuestro pueblo enfrentarse a la misma campaña del terror que los colaboracionistas critican a la derecha y que para nosotros se ha mantenido 30 años. Si no obedeces lo que ellos han negociado, entonces eres de CAT. Estás con la UDI, quieres mantener la constitución de Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que esta vez se puede y debe levantarse una fuerza popular que nazca de las necesidades del mundo social y popular. Que se crucen los intentos de perpetuar ahora la constitución de Piñera y Luksic. Ellos tienen grandes capacidades para mentir, tienen recursos, se han robado todo. Detrás de este proceso están los grandes empresarios, claro, con sus matices, pero están de acuerdo en lo principal, en ceder casi nada. Durante estos 30 años hemos escuchado las mismas frases destinadas a aquellos que nos hemos negado a ser cómplices de la explotación, depredación y el abuso. Le hacen el juego a la derecha, pero al poco andar hicieron el negocio de las concesiones de la autopista. Nos decían, hay que aceptar el mal menor, y después nos cayeron encima con el CAE. Nos decían ultrones, y después se nos vino encima Pascualama. Todos eso lo vamos a escuchar nuevamente repetido hasta el cansancio, las mismas frases. Y en la publicidad van a ser hermosos videos con gente bien y algunos rotos también. Son los mismos de Chile, la alegría ya viene. Van a desplegar enormes recursos. Serán igual de prometedores como los de la Concertación y Chile Vamos, para que nosotros eligiésemos sus gobernanzas miserables. Debemos todos estar en las asambleas, sean territoriales, de trabajadoras, culturales y otras. Debemos escuchar estas asambleas. ¿Qué están pensando? Aquí no se ha hecho nada preguntándole a la gente. No se ha hecho nada. Se han tomado determinaciones con una falta de respeto tremenda sobre aquellos que desde el mismo 18 de octubre han estado luchando y pensando un cambio y transformaciones verdaderas, definitivas.
Nuestra posibilidad, nuestra esperanza debe estar puesta en el trabajo que hagamos para unir al mundo popular en lucha. A las asambleas, organizaciones populares, debemos unirnos con el objetivo de asamblea constituyente, originaria y soberana. Gracias. Muchas gracias.